Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy en la presentación de Hasta que empieza a brillar, el último libro de Andrés Neumann, una historia que en sus manos, en su sensibilidad, está muy bien contada, con todas las dosis de rigor que obviamente te exigía la documentación, ¿no? Ser un personaje real, pero también con todas las licencias de imaginación que se ha permitido Andrés para contarnos esta historia, para acercarnos la historia de María Moliner, que creo que su vida novelada, a través de esta novela llegamos a ella de una manera diferente, a ella y a su legado. Yo no sé si aquí todos y todas conocíamos a María Moliner, quizás la ubicábamos, pero no conocer tan al detalle como nos la presenta Andrés, no conocer tan al detalle su vida, la vida de una mujer que fue a contracorriente, que se abrió paso pese pues a las muchas adversidades, y aquí quiero acudir precisamente a las palabras del propio Andrés en la novela cuando dice de María Moliner, superando la prueba más ardua que tuvo hacer su voluntad. Bueno, también es un gusto tener con nosotros a la escritora Karen Santos de nuevo, presentando acá también un libro. Muchísimas gracias pues por repetir con nosotros, por estar esta tarde. Vamos a disfrutar mucho, estoy segura, de esta conversación, donde por supuesto van a brillar las palabras de María Moliner, pero también van a brillar las palabras de Andrés y las palabras de Karen, así que mil gracias. Nos acompaña también los amigos del Librerío de la Plata, así que aprovechen la ocasión. Este es un libro maravilloso, una historia, como les decía, muy bien contada. Estoy segura que se van a enamorar del personaje. Y bueno, y es de esos libros que se dejan regalar, que invitan a ser regalados. Entonces aprovechen para que se lo lleven hoy, y además con la dedicatoria del autor, ahorita que ya empezamos el mes de San Jordi, ¿no? Entonces pueden ir adelantando tareas, aprovechando pues que tenemos al autor. Bueno, antes de cederle la palabra a Karen, permítanme que les comparta un par más de frases del libro, como a manera de antesala de lo que será el conversatorio, y también a manera de entrar, la manera en que las pinceladas que nos ofrece, el retrato que nos regala Andrés Neumann sobre María Moliner. María avanzaba a una velocidad desesperada. Lo hacía por ella, por su madre y por las que no habían podido hacerlo. Por haber llegado tarde a casi todo, tenía más prisa que el resto. Pronto María confirmó que no sabía descansar. Lo suyo era correr detrás de algún objetivo. Muchísimas gracias y que disfrutemos mucho la sesión. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Qué gusto que los amigos escriban novelas, porque así les ves. Sí. Es genial, hacía 1000 que no nos veíamos, Andrés Neumann. Viene ya siendo el último pretexto que nos queda. Por favor, te ruego que escribas una más a menudo para que podamos vernos más. Bueno, y lo primero que quiero decir, los presentadores siempre somos sospechosos, sospechosas, y lo primero que quiero quitar es esta sospecha de delante, porque esto no va a ser una presentación ni un conversatorio, va a ser un gustazo. Entonces, ¿nos vamos ya o cómo? No, tú calla, tú no tienes todavía permiso para hablar. Va a ser un gustazo para mí. Hay veces en que te toca presentar novelas que las tienes que presentar a pesar de que igual no te han entusiasmado, vamos a decirlo así. Yo ayer estaba terminando la novela y pensando, pero qué bien ser la privilegiada que va a estar hablando con el autor de este librazo, de este novelón. Esto del novelón lo dejo para el final, porque tiene un comentario esta palabra. En fin. Voy a intentar hablar poco, aunque no sé si lo voy a conseguir porque estoy muy entusiasmada. Y fíjense si estoy entusiasmada que siendo la presentadora de la novela y teniendo la mía, he comprado otra para una amiga, para que me la dedique luego aquí el autor que está con nosotros. Bueno, vamos a empezar por el principio. Esto, si fuera una película, sería eso que ahora le llaman horriblemente un biopic. Y digo horriblemente porque estamos hablando de una novela sobre una lexicógrafa escrita por un poeta. O sea que vamos a ver qué palabras muy Hollywood utilizamos. No suena, ¿no? No, nada Hollywood. Pero bueno, para situarnos, ¿no? Vamos a decir que sería eso. Sería un biopic. Es decir, Andrés ha cogido la biografía de María Moliner y ha buscado la manera de darle la vuelta para contárnosla de algún modo en que sea una novela, que no sea una biografía, porque para eso podía
podría haber hecho una biografía, otro tipo de cosas. Empieza esta novela con una maravillosa visita, una maravillosa conversación entre María Moliner, a quien acabamos de ver, una mujer que vive despeinada, me ha encantado, que identificada me he sentido con algunas cosas. Una mujer que vive despeinada, se nos dice casi en la primera línea, y recibe ni más ni menos que a Dámaso Alonso, que en aquel momento era el director de la Real Academia, y le recibe porque tienen unos asuntos, digamos que turbios, que tratar. Y esa escena sirve de hilo conductor para toda la novela. Es una escena que va recorriendo la novela de principio a fin, que está hilvanada de esa manera en que solo los buenos novelistas saben hilvanar las cosas. Y que a partir de esa escena se nos da el pretexto para empezar a profundizar en esa biografía de María Moliner. Bueno, sería muy simplón decir que has escrito una novela a partir de la biografía de María Moliner. Yo iba tomando notas y una de las primeras que tomé es la novela de un poeta. Es la novela de un poeta, bueno, ya sabemos que tú eres transgénero en esto de la literatura, tú eres poeta, autor de aforismos, cuentista, novelista, bueno, te atreves con todo lo haces bien, qué asco das. Pero se nota que es la novela... Menos mal que he traído una amiga, porque si hubiese traído una adversaria, en la introducción hubiera sido... Para eso está todos los escritores en el fondo, somos un poco adversarios, no es verdad. Bueno, es la novela de un poeta, es decir, la novela de alguien que mide exactamente cada palabra que escribe, que se preocupa por eludir el tópico, por no caer en la imagen manida, por contarnos bonito lo que nos está contando, no solo contarlo, sino contarlo bien, contarlo de una forma emocionante. Eso es lo que consigue hacer Andrés en esta novela. Es un gustazo leerla. Casi te diría, da lo mismo lo que me cuentes. Me puedes contar la receta de los espagueti boloñesa y nos va a gustar, porque es su manera de narrar la que hace esta novela memorable. El objeto también, por supuesto, porque ya tocaba que alguien centrara su atención en María Moliner, esa mujer que es un monumento a nuestro idioma, que hizo esa proeza de escribir ella sola un diccionario. Una faceta que es conocida, es la más conocida, ¿no? Claro, como no conocemos a María Moliner, por supuesto que la conocemos, ha habido incluso algunos precedentes, una obra de teatro, que recuerdo que hace una ópera, hace unos años yo vi la obra en Madrid. Sin embargo, creo que nadie nos había contado cómo esa mujer llega ahí. O sea, por qué de pronto a esta mujer le da esta locura sublime de escribir un diccionario. Claro, eso no se entiende si no vemos la trayectoria de esta mujer y la vemos desde dentro, que es lo que consigue hacer una novela, ¿no? Contarnos desde dentro lo que le pasa a las personas, a los personajes, pero que son personas en realidad. Bueno, la novela es también de las 4 cosas muy importantes que yo creo que hay que decir de ella, que es una reivindicación del papel intelectual de las mujeres durante la Segunda República y diría también del papel de la izquierda durante la Segunda República, de lo que hizo la izquierda y de lo que no pudo hacer, incluso de lo que hizo mal hecho. Bueno, lo de siempre, ¿no? Pelearse entre ellos como chinches. Es que la izquierda siempre acaba haciendo lo mismo, ¿no? Cómo entre ellos también se creó un ambiente de capillitas que acabó perjudicando mucho a todos. Todo eso quizá no es lo más importante que cuenta la novela, pero lo cuenta también. Y creo que es muy interesante ese ambiente que tú cuentas, de esa intelectualidad y esa reivindicación del papel de las mujeres intelectuales durante la Segunda República y en concreto de las mujeres escritoras. Está centrando su atención en una lexicógrafa, una mujer que estudió historia, que trabajó siempre en archivos, a su pesar, que soñaba con ser bibliotecaria, que fue degradada, que tal vez si no hubiera sido degradada nunca hubiera escrito el diccionario, que eso es muy interesante. Con toda probabilidad. Y eso te lo voy a preguntar y me gustaría que nos lo contaras en cuanto te deje hablar. Todavía no llegó tu turno, pero claro, esa reivindicación de mujeres que echamos en falta y que están ahí, pero están poco, ¿no? También es interesante que esa reivindicación la esté haciendo un hombre, porque si una mujer hubiera escrito, si cualquiera de tus colegas novelistas hubiéramos escrito esta novela, bueno, habría habido un tipo de voz que todavía existe que nos hubiera acusado de estar
bueno, poniéndonos victimistas, lamiéndonos las heridas, reivindicando mujeres que tal vez no merecen la pena ser reivindicadas. Habríamos sido sospechosas y sin duda habríamos tenido menos lectores, no nos engañemos. Lo reivindica Andrés, reivindica a mujeres como Eulalia Galbarriato, una novelista excelente, o Carmen Conde, o Concha Méndez, o Elizabeth Mulder, o tantas otras que creo que es muy necesario reivindicar. Y tu novela en ese sentido es una oda a esa literatura de la Segunda República escrita por mujeres que, bueno, le costaba y empezaba a reivindicarse y fue, bueno, pues aplastada inmediatamente. Ahora le voy a dar la vuelta al papel. Bueno, y hay algo en este recorrido vital que creo que es necesario remarcar. Pues ya decía que Andrés no se limita a contar la vida de María Moliner, sino que ha buscado un hermoso pretexto que en realidad no es un pretexto, porque es exactamente la motivación que tuvo esta mujer para hacer lo que hizo, y son las palabras. Hay algo tan hermoso en esta novela sobre la relación de María Moliner con las palabras. Desde los momentos importantes de su vida están contados a través de su manera de ver el mundo con las palabras. El descubrimiento del idioma cuando es niña, el descubrimiento del lenguaje, cómo cambia, no lo digo cronológicamente porque quiero ordenarlo a mi manera, ¿no? Cómo el lenguaje cambia cuando llega el fascismo al poder, cómo cuando el franquismo irrumpe cambian las palabras también, y ella observa maravillada cómo las palabras que ella conocía ya no existen, ya no significan nada, o aparecen otras que significan otras cosas más feas. Esa manera de llegar al final, no voy a decir cómo es el final, pero las palabras, ¿no? Como de la misma manera que aparecieron, el final también significa un soltar ese lastre de palabras, un soltar palabras, perder palabras. Y lo que más me ha emocionado, porque me toca, porque soy madre, porque soy escritora, es esa forma de asistir como testigo a la adquisición del lenguaje de sus hijos. Eso lo cuenta también Andrés. No digo que es tramposo, pero a Andrés ese tema le interesa. Andrés es un hombre raro en este sentido, ha escrito de paternidad, tiene 2 libros escritos sobre paternidad, y en el segundo de ellos habla mucho de eso, de cómo la fascinación de la llegada del lenguaje a través de los hijos, y eso también lo cuenta en esta novela. Y es hermosísimo cómo todo este recorrido, este periplo vital está visto a través de las palabras, y es maravilloso asistir a eso. Por supuesto, el largo capítulo en que se nos cuenta cómo elabora el diccionario es una delicia, y ya con esto voy a terminar, que si no me enrollo mucho, y te voy a dejar hablar, porque además no lo parece, pero estoy deseando que hables. Hay algo en esta novela que también quiero señalar. Cuando uno escribe muy cerca de un hecho real, pues en este caso de una persona real, estoy contando su historia. Además, hay algo delicado, que si es una persona real que tuvo hijos y dejó nietos, bueno, pues no se puede hacer todo en esa novela, ¿no? Hay que tener cuidado de qué se hace. Es verdad que lo miro con ojos de alguien que también se dedica a escribir novelas, pero hay un tratamiento tan delicado, tan precioso y tan poético en esos momentos delicados, pues no sé, el nacimiento del amor, el primer erotismo entre María Moliner y Fernando, que fue su marido durante toda su vida. Y hay momentos hermosísimos, brillantes, que son los momentos álgidos de una biografía, pero claro, en una biografía no todo es álgido, y eso también hay que contarlo, y eso es muy árido de contar. Quiero decir, es maravilloso contar cuando hace el diccionario, pero hay que contar también cuando estaba en los archivos de Hacienda, y hay que contarlo porque si no, no se entiende la historia de esta mujer. Y Andrés es muy hábil en eso también, y ningún momento de la novela parece poca cosa. Ningún momento de la novela parece una escena de transición, aunque lo sea, aunque tú estés notando que eso te lo tiene que contar porque va a venir lo siguiente, ¿no? Que va a ser un momento importante de su vida. Pero son deliciosos esos momentos de transición. Y yo te quiero confesar que he disfrutado muchísimo con el capítulo de las misiones pedagógicas,
ese capítulo en que ella va yendo por... Sí, se nota además. Yo creo que cuando los autores disfrutan, se transmite eso a sus lectores. Hay un capítulo largo donde va contando todo un recorrido, un viaje por los pueblos de Valencia, llevando los libros y las bibliotecas y el conocimiento de un pueblo a otro, que es maravilloso. Bueno, os iba a decir, no os lo perdáis, pero es que lo que tenéis que hacer es ir corriendo a comprar esta novela en cuanto terminemos y leerla. Eso es lo que hay que hacer, porque a los autores está bien escucharles, pero en el fondo a veces somos un poco decepcionantes. Lo que hay que hacer a los autores es leerles. ¡Qué carajo! Es impresionante. Es eso lo que hay que hacer. Bueno, y ahora me voy a callar y te voy a pedir, que creo que es obligatorio, que nos cuentes, en el orden que tú quieras, por supuesto, porque para eso pregunto, para que él conteste lo que él quiera, que nos cuentes el título. Creo que es importante que lo cuentes tú con tus palabras, que es muy bonito. A mí ya me lo contó hace unos días, pero me gustaría que nos lo contaras. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que este entusiasmo y este cariño merecen un aplauso. Gracias. Aunque más no sea por lo que tiene de hipérbole y generosidad. Muchísimas gracias, Care, porque me lo has puesto muy fácil, porque iba notando, me juré no tomar nota, pero iban siendo tantos los hilos que ibas insinuando que empecé a ver un mar de madejas y para no perderme he tomado nota al menos de los temas que has tocado, porque no me apetece dejarlos sin respuesta, sin diálogo. Muy contento de volver a la casa y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Es un lugar en el que me siento muy cómodo y por suerte hoy además muy bien acompañado. Gracias de veras. Y en cuanto a todo lo que has dicho, la respuesta corta es sí. Pero como eso sería redundar en la decepción que todo autor causa cuando se tiene la ocasión de conocerlo de cerca, trataré de desarrollar ese sí. Y creo que la cuestión del título tiene que ver con lo primero que mencionaste, que no es anecdótico, no es baladí y no es solamente una cuestión curricular, la cuestión de la poesía, sino que es vertebral en la novela. Me refiero a que el título del libro proviene de una poeta, una de mis poetas preferidas, Mary Dickinson, que dijo, es una frase que tiene un cierto recorrido histórico, diría que se viralizó, solo que ocurrió en el siglo XIX y en el XX, que es, a veces escribo una palabra y me quedo mirándola hasta que empieza a brillar. La cita textual de Dickinson es "until it begins to shine", que es textualmente una traducción al castellano del título. Las razones son múltiples. En primer lugar, creo que se nos pasa por alto hasta qué punto es un gesto poético y no solo lexicográfico, lingüístico, filológico, el nombrar el mundo palabra por palabra hasta usarlas todas y hasta no dejar un solo concepto, objeto o idea sin nombrar. Este proyecto, que como muy bien lo llamaste tú, tenía algo de locura sublime. Una cosa es un diccionario y otra cosa es una persona escribiendo un diccionario. Los diccionarios habitualmente son una obra colectiva a lo largo del tiempo. El DRAE es un ejemplo magnífico y siniestro de ambas cosas. Diccionarios de autores, o en este caso de autora, hay muchos menos. De lo que tengo investigado, que siempre será parcial y tan infinito como el lenguaje mismo, me atrevo a suponer que estamos, y no se suele decir así, ante el caso de la lexicógrafa más importante de todos los tiempos en cualquier lengua y en cualquier época. Va de suyo, por supuesto, que es un hito dentro de la historia de la lengua castellana, pero es que no se me ocurre, no he podido encontrar un ejemplo semejante en ningún otro contexto lingüístico ni geográfico. La idea de dedicarle la debida atención, la paciencia, la delirante paciencia que le dedica María Moliner a cada palabra, y en general el fulgor que es producto del cuidado a una persona, a un objeto o a una palabra, me parece que define muy bien esa especie de alquimia poética mediante la cual una preposición era rutinaria hasta que le prestamos atención y empieza a brillar. Me has hecho acordar a cuando mi hijo descubrió las preposiciones y descubrió la A y empezó a intercalar la preposición a al principio, al final y en medio de cada frase a ver qué pasaba. Y nunca antes una vocal fue
tan enigmática, tan sintáctica y tan completa como en aquella ocasión. Y algo de eso tiene escribir un diccionario. Pero más allá del acto que unen a Dickinson y a Moliner en cuanto a invertir la paciencia, el cuidado y la atención a cada palabra hasta descubrir, o quién sabe si recuperar su fulgor, la vida entera de María Moliner tiene algo de brillo tardío, de otoño estelar. Porque aunque María Moliner, como muy bien ha sugerido Care, y ahora abundaremos en detalles, en realidad fue fascinante sin diccionario, y esto, aunque parezca asombroso, daría para una novela su vida sin su diccionario, asombrosamente porque no sabemos casi nada de ella, excepto su diccionario. Lo cierto es que alcanzó una notoriedad tardía, muy fugaz y un poco a regañadientes, porque Moliner estaba muy orgullosa de su diccionario, pero no le gustaba mucho la vida pública. Y supimos quién era María Moliner al borde de sus 70 años. Así que también hubo algo de entrega de toda una vida hasta alcanzar ese brillo, en este caso el de la propia autora. Pero además las figuras de Dickinson y de Moliner, que no me consta que tuviesen ningún vínculo directo, quiero decir, no me consta que María Moliner haya leído a Emily Dickinson, aunque me parece verosímil que lo hubiese hecho. En mi novela sí la lee. Todo apunta a que pudo leerla, por otros gustos, por su conocimiento de la lengua inglesa, por cierta tendencia a leer poesía en cierto momento de su juventud. Es muy probable que la leyese. Pero las dos tienen en común esta locura sublime de encerrarse entre las cuatro paredes del lenguaje. Dickinson era todavía una persona más reclusiva y menos sociable, por supuesto, pero las dos, de algún modo, tendían a encerrarse, Moliner por la noche, para pensar cada palabra e incluso cada signo tipográfico, porque tanto la poesía de Emily Dickinson como el diccionario de Moliner en su edición original tienen como un código interno sofisticado, sutil y extraño, donde cada asterisco, cada corchete tienen un significado propio. Así que hay algo también de reinventar el idioma exhaustivamente, y eso tienen en común la poesía, la infancia y los diccionarios. Es interesante lo de la locura porque cuando se suele hablar de doña María Moliner, a quien me cuesta mucho no sentir en este momento como mi abuela imaginaria, o cronológicamente hablando es más bien mi bisabuela imaginaria, se la suele retratar como una mujer enormemente práctica y sensata, que lo era, una persona con un sentido común desarmante, con una precisión y una claridad para todo, y no solo para las palabras, pero ese retrato no es falso, pero sí parcial, porque omite algo absolutamente fundamental y sin el cual no estaríamos hablando de ella, que es que hay que tener una especie de voluntad desmesurada y completamente fuera de escala, es decir, algún tipo benévolo y fértil de locura, para dedicar 16 años a partir de los 50, en plena dictadura franquista, a escribirte al diccionario de la lengua española, tú solita. Ese emprendimiento que parecía imposible y que en realidad era imposible, ya nos señala un tipo de persona y un tipo de, digamos, locura quijotesca que no pudo comenzar en 1950 con 4 hijos criados más una niña que perdió 5, ya más cerca de la jubilación que otra cosa y en espera de criar a sus nietos. Tuvo que tener una genealogía, esa locura también. Como pista, podemos recordar que María escribió su diccionario en la calle Don Quijote, número 1, y por justicia poética esto no puede ser una casualidad. En efecto, algo quijotesco tuvo su emprendimiento y algo de esgrima a 2 manos, porque María no solamente tuvo que lidiar con la montaña del tiempo, el abismo del tiempo y la montaña del lenguaje, si somos geográficamente y poéticamente más precisos, había un abismo temporal porque era una empresa destinada a no terminarse, era un libro de arena, como diría Borges. Si hay un libro que no se puede terminar, es un diccionario así, hecho con fichitas en tu casa, mientras terminas de cuidar a tu familia y tienes tu propio empleo, porque doña María Moliner trabajaba por las mañanas
como directora de la escuela en la biblioteca de la Escuela de Ingenieros Industriales, es decir, que no estaba ociosa ni mucho menos. Pero tiene lo que ella llamaba la melancolía de las energías desaprovechadas, que me parece un hallazgo sensacional, y las energías de doña María Moliner eran rozando lo sobrehumano. Pero digo que era una doble esgrima porque con una mano tenía que batirse a duelo, y de esto hablaremos ahora, minuciosa, incansable e ingeniosísimamente con el diccionario de la Real Academia Española, concretamente con su edición 18ª, es decir, la que se publicó en 1956, a los pocos años de María iniciar su propio diccionario. Es el diccionario que ella leía y releía a diario, lo anotó, discutió con él, como nadie nunca ha discutido con ese diccionario, y no es el DRAE que está online, pasado por el tamiz del siglo XXI y de una muy tímida corrección política. Era un diccionario áspero de los años 50, en pleno franquismo, y sus definiciones no tenían desperdicio. Así que tuve la curiosidad de buscar ese diccionario, la edición que leyó María Moliner, y cotejarlo con su propio diccionario, con la edición original, que se publica en 2 tomos entre el 66 y el 67. Por si no fuera poco esto, escribir un diccionario entero mientras lees en paralelo otro diccionario entero y vives contestándole, en la acepción que no figuraba en el DRAE. Contestar en el DRAE del 56 no quería decir desobedecer ni replicar. Tanta era la autoridad del diccionario de autoridades que no se podía contestar en el sentido de desobedecer. Y María incluye esta acepción que viene como cita junto a Emily Dickinson. Son las 2 únicas citas del libro. Y para citarla textualmente y no meter la pata, dice: contestar, dice doña María, acepción usual, pero no incluida en el diccionario de la Real Academia Española. Se encarga de señalar ese hueco y dice: oponer a alguien objeciones o inconvenientes a lo que se le manda o indica. Ejemplito: haz lo que te dicen y no contestes. María Moliner estuvo 16 años contestándole al diccionario durante 80.000 palabras. Pero con la otra mano, por si no fuera poco esta tarea, tenía que batirse en muy irónica, y yo diría que osada esgrima, con la censura, por supuesto, como cualquier escritor o escritora de la época, o como cualquier poeta que se preciara. Así que era mucha la dialéctica, la batalla lingüística, con la tradición del idioma, con un diccionario canónico y con un régimen encarnado en un modo de leer y de censurar. A la hora de enfocar la biografía de María, voy contestando a más cosas que has mencionado, Care, se produce una especie de fenómeno fantástico con María Moliner. No solamente es una mujer que escribe un diccionario, una persona que escribe un diccionario, hay algunos antecedentes en la historia, pocos etimológicos. Aquí un gran catalán hizo uno, Corominas o Coromines, como le llamamos ahora, pero en su diccionario ponía Joan Corominas, el diccionario etimológico de la lengua castellana, también estudió muchísimo la lengua catalana, pero era un diccionario especialista de etimología. También lo fue el Covarrubias. Del género de diccionario de autor está el Casares, el Julio Casares, que es un diccionario hermoso para escribir y que María Moliner tuvo muy en cuenta, pero no tenía la osadía en las definiciones, ni tampoco todo lo que tenía en contra y a contracorriente María. Julio Casares era, por empezar, secretario vitalicio de la Real Academia Española, aparte de la evidencia de ser un hombre. Pero digo que hay un fenómeno fantástico porque no solamente es una persona y una mujer en pleno franquismo escribiendo un diccionario entero en contestación al diccionario oficial que tiene 2 siglos y medio de existencia, sino que además se produce una identificación insólita entre autora y obra, entre lexicógrafa y diccionario, hasta el punto de que doña María, que se pasa 15 años sesudamente pensando cómo demonios titular su diccionario, baraja el adjetivo orgánico, lo pone, lo quita, habla con su amiga Eulalia Galbarriato, que le dice: no le pongas orgánico al diccionario porque te vas a pasar la vida explicando qué has querido decir con orgánico, orgánico en qué sentido. Al final le pone diccionario de uso del español. Completamente en vano, porque inmediatamente se convirtió en el María Moliner. De manera que este diccionario absorbe a su autora, vampiriza su nombre hasta tal punto que el resto de su vida desaparece.
Es como si María Moliner no hubiera hecho nada de relevancia pública, queremos decir, hasta su diccionario. Pero claro, eso nos genera un pequeño problema, y es que hay que sustraerle 66 años de vida para que eso sea posible. Con lo cual, inevitablemente me preguntaba, ¿pero qué clase de persona escribe un diccionario? ¿Qué clase de persona se le ocurre? Ya de eso descarta casi toda la humanidad. ¿Qué clase de persona se le ocurre y lo termina? Ya quedan 2 o 3 personas en el planeta, y lo hace tan brillantemente como María Moliner. Ya queda solo María Moliner. Entonces, ¿qué clase de niña fue? ¿Qué relación con las palabras tiene? ¿Qué clase de, por supuesto no estaba diagnosticada de nada, pero qué clase de obsesión compulsiva por cuestionar el orden y reordenarlo tiene alguien que no solamente fue una reescritora de diccionarios ajenos y una escritora de diccionarios propios, sino que se sabe que fue una muy minuciosa archivera, muy meticulosa archivera, que tan bien trabajaba en los archivos de Hacienda que detestaba profundamente. A su pesar, porque lo hizo tan bien que no la dejaban marcharse. Ese era el problema. Era tan ordenada, minuciosa y eficaz que se iba volviendo imprescindible en los archivos de Hacienda en los que detestaba trabajar, entonces se quedaba atrapada en su propia eficacia, ¿no? Como bibliotecaria, ahora quiero que hablemos de eso en próximos bloques porque merece un bloque aparte. Fue sensacional y fue una de las grandes bibliotecarias, yo diría que de todo el Estado español del siglo XX, si no de toda su historia. Y en general hay hasta en pequeñas anécdotas de lo cotidiano, vemos una persona cuyo retrato es invariable hasta llegar al momento de la epifanía del diccionario. Por ejemplo, en plena guerra civil, en su barrio, en su calle, ella ve que todo el mundo se pelea y se descuartiza por los víveres, ¿no? Entonces ella idea un sistema de numeritos y una bolsita para que los vecinos se organicen, no pierdan el tiempo y puedan recibir sus víveres sin tener que disputarse el espacio ni sobre todo perder el tiempo. Porque María Moliner era una persona con un don de multiplicación del tiempo absolutamente prodigioso. Fue también, esto me interesa, y esto es un vector de clase, que la emparenta por un lado, pero la distingue de la generación de la que hablabas, y ya voy terminando de contestar como todos los temas, no en el sentido de Moliner, complementar los temas que ha sacado. Su generación sería, digamos, de las llamadas sin sombrero, que por fin hoy se vienen reivindicando, estudiando, etc. Pero hay varios matices. Primero, María Moliner no es oficialmente ni científica ni artista, con lo cual no se la suele englobar en esa generación a la que realmente pertenece, a pesar de que tenía un bastante de científica y un mucho más de lo que parece de poeta. Hasta tal punto que la, digamos, biografía novelada que en su momento decidí o me atreví a hacer es una biografía verbal de la autora. Es digamos, un biopic idiomático. Era contar todo lo que tuviera que ver con su relación con las palabras, con los libros y con el conocimiento. Incluso los episodios más personales o viscerales de su vida, como los de la maternidad, están contadas a la luz de estas cuestiones para que entendamos mejor cómo y por qué escribió su diccionario. Déjame hacer un paréntesis. Sí, estaba terminando igual. Que has lanzado 2 temas. María Moliner, bibliotecaria. A mí me gustaría, decías que lo vamos a tratar ahora, sí, pero te lanzo quizá la pregunta de que si hubiera sido y si hubiera podido ser, si la hubieran dejado ser esa bibliotecaria que era, pues seguramente no tendríamos diccionario. Se habría encaminado hacia otro lado. Eso por un lado. Y has mencionado también la palabra epifanía. Yo en la página 155 apunté epifanía con diccionario porque hay un momento precioso que quiero leeros, si me lo permites. Pero por favor. Que es el momento en que bueno, pues se le ocurre esa deliciosa locura, ¿no? Y el fragmento... y me gustaría también que tú nos contaras tu epifanía, o sea, en qué momento se te ocurrió que había una novela en la vida de María Moliner. El fragmento dice así: una tarde cualquiera, sola en casa, mientras hojeaba a una joven novelista, se detuvo para hacer una consulta. Abrió el diccionario de la Real Academia, localizó el vocablo, comprobó que ninguna de las definiciones la convencía y casi sin pensarlo, las enmendó a su gusto con un lápiz. Repasó en voz alta el resultado, asintió satisfecha y cerró el sólido volumen. Volvió a sentarse, pero le fue imposible reanudar la lectura. Se quedó absorta en las sombras de la ventana. Se hizo un silencio denso, efervescente.
Con el lápiz todavía entre los dedos, apretándolo fuerte, se puso en pie de un salto, impulsada por una idea tan disparatada que la hizo reír. Entonces se sentó frente a la mesa del comedor, dobló una hoja, escribió la palabra que había buscado, le pareció que empezaba a brillar y notó que la mano le temblaba un poco. Ese temblor final me sucedió a mí también pensando en ella. Fueron varias las pequeñas epifanías que fui teniendo con ella. Si nos remontamos al origen, yo estudié filología, estuve a punto de dedicarme a la lingüística, pero digamos los asuntos literarios me fueron abocando a especializarme más bien en literatura latinoamericana en los años en que estuve en la universidad. Pero de las 3 vidas que me hubiera gustado tener literarias, creo que leemos y escribimos porque queremos más vida y la queremos ahora, y queremos un acorde vital, ¿no? Tener varias al mismo tiempo. Y en las estrictamente literarias a mí me hubiera gustado tener, aparte de la que tengo, que llevo como buenamente puedo, me hubiera gustado dedicar una vida entera a la traducción y otra vida entera a la lingüística. Entonces, en esa vida imaginaria de la lingüística siempre me quedó la duda y la curiosidad sobre doña María Moliner desde que tuve un encuentro muy enamorado con su diccionario en mis tiempos de estudiante de lexicografía. Me sorprendió mucho su precisión, su claridad, su contemporaneidad, porque es un diccionario escrito en pleno, bien entrado siglo XX y se nota, para bien, quiero decir, a pesar de la censura de la época, que no hace más que acentuar la elegancia, la ironía y los dobles sentidos que todo el tiempo tiene el diccionario como la literatura de la época. Y un día me puse a investigar su vida, a leer sobre su vida sin tener muy claro por qué o para qué lo haría. Y tuve varios sobresaltos, uno de ellos rioplatense, ya que tenemos esta librería, el Librerío del Plata aquí, con una buena historia que nos quieren contar al final cuando haya turno de intervenciones, porque me dijeron, tengo una historia de amor con María Moliner. Le dije, ¿lo quiero escuchar? ¿Lo podías compartir cuando demos paso al público? Y es que me pongo a leer su biografía y me entero de algo que me pregunté por qué no sabía, y es que cuando María Moliner, su padre, la abandona en 1912, si no recuerdo mal, porque hace varios viajes, su padre era médico, es contratado como médico de a bordo por una compañía transatlántica, después de haber trabajado para la Marina y en otros empleos, acepta viajar a bordo de un transatlántico que va haciendo paradas hasta tocar puerto en Buenos Aires, en la época en que Buenos Aires era sobre todo un puerto y el gran puerto, y en uno de esos viajes va posponiendo su regreso, va mandando cartitas, va mandando dinero, cada vez menos cartas, hasta que no hay cartas, dinero ni padre. Y digamos que el Allende los mares lo devora. Y esta especie de herida rioplatense que tenía María Moliner no pude evitar sentirla como una especie de señal rara. En el vínculo con el conocimiento y con las palabras de María Moliner había una especie de hueco y de fantasma de la otra orilla. María Moliner vivió toda su vida herida por ese abandono, hasta el punto de que ya anciana, es decir, 60 años después, cuando le preguntaban por su padre, ella mentía diciendo que había muerto cuando ella era niña. 60 años después. Es decir, que no era poco el dolor, a pesar de que nunca lo formuló públicamente más allá de eso, y al mismo tiempo, y esto es muy conmovedor, el diálogo con el fantasma paterno en ella y en su hermana Matilde, que merecería otra novela, Matilde Moliner, fue permanente, porque lo único y más valioso que le legó su padre antes de abandonarlas, a ellas dos y a su hermano Enrique, Quique en la novela, fue precisamente el amor y la seriedad por el estudio. Quien las acercó a la institución libre de enseñanza y a la pedagogía, digamos, laica y moderna de esa época del país, fue su padre, y fue su padre la que le insistía en que estudiase. Y es como si María y su hermana se hubieran pasado la vida estudiando para ese padre con el que estaban profundamente resentidas. Y en el caso de Matilde Moliner, se dedicó a la historia latinoamericana. No me consta que Matilde Moliner pisase Latinoamérica, y vivió estudiando, yo qué sé, los procesos de independencia de Bolivia. ¿Por qué Matilde Moliner se interesa en eso? Entonces hay ahí una especie de fantasmagoría
de cruzar imaginariamente el Atlántico que me conmovió mucho, ¿no? Y así fui encontrando como pequeñas señales que me fueron tentando, pero lo que me terminó de decidir por la novela fueron dos cosas. Una, me di cuenta de que a pesar de que se pueden leer y están disponibles el par de biografías que existen de María Moliner, y una de ellas muy completa, que se llama El exilio interior, de Inmaculada de la Fuente, y que se cita al final de la novela, y que está esta obra de teatro titulada El diccionario, de Manuel Calzada, hay un documental de Vicky Calavia, hay una ópera. No es que no se haya reflexionado, sobre todo en el siglo XXI, sobre María Moliner, sigue habiendo muchos huecos, muchas lagunas. Hay un montón de cosas que no se saben ni se sabrán nunca de María Moliner. Por esta especie de engullimiento fantástico que el diccionario ha propiciado de su vida, por su discreción y poco gusto, poca querencia por la vida pública, por el otro, porque ella misma cooperó con ese secreto, porque cuando se hizo más célebre, digamos, entre los años 60 y 70, ella misma minimizó sus años anteriores y su juventud, y esto ha sido tomado textualmente para mí con un poco de torpeza cuando se piensa en ella. De manera estratégica ella subestimaba sus años de la República, no le convenía invocar su colaboración con las misiones pedagógicas y no tenía ningún interés por invocar la ilusión y las energías que puso en los proyectos culturales de los años 30, le pillaban lejos cronológicamente e incómodos desde el punto de vista político, entonces nunca quiso nombrarlos demasiado. Pero eso no quiere decir que no la hubiesen marcado y formado para siempre, ¿no? Entonces digamos que es una discreción con la que ella misma colaboró. Entonces me fui dando cuenta de que hay lugares de la biografía de María Moliner y emociones e introspecciones, intimidades de su vida que solo la ficción puede contar porque no nos van a constar nunca. Leí sus cartas, leí las pocas notas que dejó en sus inspecciones a las bibliotecas rurales de la Comunidad Valenciana, de la que ahora hablaremos. Leí, por supuesto, y traté de enterarme de todos los testimonios que han dejado sus familiares, sobrinas, sobrinos, nietos, hijos. Hice todo ese trabajo y aún así sentía, añadiéndoles dos áreas académicas con las que me volví loco y estuve años investigando hasta que llegó un punto que pensé que nunca empezaría a escribirla, que era el área de la bibliotecología y biblioteconomía, es decir, estudiar a María Moliner como bibliotecaria. De eso yo sabía menos y me sorprendió la dimensión del personaje, y por supuesto en el área de la lingüística y filología en general y la lexicografía en particular. Una vez que sumé todas esas piezas, seguía sintiendo que había muchas cosas que no sabíamos de María Moliner y que la ficción solo podía conjeturarlas y tratar de hacerle justicia. Y lo último que me sucedió fue esta experiencia perversa, lingüística, de que un día cogí y me compré el Moliner, el de verdad, el primero, el que publicó ella antes de las modificaciones, algunas necesarias y comprensibles y otras más discutibles que se fueron haciendo después de su muerte y la muerte de su hijo menor, Pedro, que es quien se había convertido en albacea y lamentablemente murió mucho antes de lo esperado, y eso generó, digamos, unas cuestiones de derechos, de reescrituras, de actualizaciones, en las que intervino don Manuel Seco, que era autoridad en la materia. Pero yo quería el Moliner primero, incluso el que contuviera algunas erratas. Es decir, quería estar seguro de que leía exactamente las palabras que María Moliner había escrito entre 1950 y 1966-67. Y me puse a leerlo como si fuera una novela. Me acordé de un cuento maravilloso de Rodolfo Wilcock, el escritor ítalo-argentino, que en uno de los libros favoritos de Roberto Bolaño, La sinagoga de los iconoclastas, incluye la historia de un tal, si no me equivoco, si no recuerdo mal, Jules Renard, que era una especie de lexicógrafo delirante, que tiene una idea que él cree genial. Se da cuenta de que nadie se lee los diccionarios enteros porque no enganchan, que los abres y los cierras muy pronto, que nadie se los acaba, y que lo que les falta es un poquito de trama, un poquito de suspense y un poquito de ritmo, para que la gente empiece por la A y acabe por la Z, ¿no? Entonces va escribiendo una novela en orden alfabético, y este proyecto delirante de pronto me empujó a hacer el ejercicio. Bueno, ¿qué pasa si me leo así el Moliner? Sobre todo deteniéndome en palabras claves, ¿no? No os voy a decir que me leí las 80.000 entradas, pero me pasé 3 años bastante delirantes en que me leí un porcentaje insensato
del diccionario, ¿no? Una vez hecho esto... ¿Y descubriste quién era el asesino? Sí, pero no se puede contar. Porque si no... Perdón por la broma fácil. No. Me lo has puesto. Hay Muy más de bien. un crimen en esa historia. Hay más de un crimen en esa historia. Hay más de un crimen, más de una víctima. O sea que en realidad, metafóricamente, no es ninguna broma. Porque además ella se inmoló por ese diccionario. Así que hay algo también de eso, ¿no? Bueno, hay algo, déjame cortarte, Por hay favor. algo muy emocionante en eso, que es que, claro, un diccionario pues es todo lo contrario a algo que nos mantiene el suspense o que nos emociona. Es evidente que nadie lee un diccionario para eso. Y Andrés hace ese ejercicio en la novela, ¿no? Nos enseñas cómo ella primero buscaba la definición en el DRAE, ese DRAE del 56, que no es el DRAE, vamos, todo lo contrario, es un DRAE absolutamente influenciado por el momento político que se estaba viviendo. Como ella buscaba esas definiciones, no estaba de acuerdo con esas definiciones y creaba la suya contraviniendo las de las oficiales, digamos, y poniendo de su parte, ¿no? Y Andrés nos hace ver novela, pero es muy verosímil y realmente nos llegamos a creer lo que nos cuentas, que además, por supuesto que tuvo que ser así, cómo elige los ejemplos que da en las definiciones de su diccionario y se implica en ellos. Eso claro, es. y es hermoso eso. Era el deseo de narrar su proceso mental, en qué estaría ella pensando cada vez que rellenaba una de sus fichas. Pues debo decirte que das ganas de leer el María Moliner, que es algo inédito que nunca pensé que me contagiaría una novela. Es que ¿sabes lo que descubrí, Care, haciendo ese ejercicio delirante que os decía, de leerse el diccionario casi entero de la A a la Z? Como ya me había empapado de su biografía, me di cuenta de algo que en realidad es muy evidente, pero no se suele decir o no está en primer plano, y es que su diccionario es muy autobiográfico. Los ejemplos que pone, el modo de definir las palabras, están llenos de su bagaje personal y su experiencia familiar, intelectual, diría que hasta de clase y, por supuesto, en primer lugar, de género. En cuanto a esto último, bueno, hay un ejemplo como muy brutal y muy conmovedor. Podemos dar dos, el de madre y el de bikini. Como palabra nueva, bikini, y palabra ancestral donde las haya, quizá la primera palabra del mundo, madre, que experimenta una modificación sutil pero radical gracias a María Moliner. Las definiciones académicas de madre, que duraron 2 siglos y pico, en pie, sin que nadie pareciera sorprenderse, eran más o menos que una madre era una hembra que expele a sus crías. Se nos ocurren algunas definiciones con un poquito más de amor, ¿verdad? Digamos que esto puede ser correcto para una jirafa, pero no necesariamente para un ser humano, y toda la historia cultural y emocional alrededor de la figura de la madre. Y más allá de que faltaban definiciones, digamos, de calidez, afecto y cuidado humano, y es muy importante la idea del cuidado en María Moliner, de hecho ahora hablaremos de cómo define cuidar María Moliner, sino que además había un problema incluso hasta obstétrico, porque no todas las madres expelen y además hay madres adoptivas. Con lo cual había muchas madres no teniendo derecho a ser llamadas como tales con el DRAE en la mano. Entonces ella quita expele y hace una definición mucho más coloquial, mucho más sencilla, que incluye la posibilidad de parir por vía natural, de parir por cesárea, era madre de 5 hijos, si bien lo sabía, o simplemente de ser madre adoptiva. Esa es una modificación, digamos, sutil, pero completamente de fondo, de las que hay literalmente miles en el caso de María. Hablábamos de su padre que era médico que la abandonó. Te vas a las entradas de autoridad, la entrada de la palabra autoridad y la entrada de padre, y encuentras ejemplos de, por ejemplo, de este tipo. Ejemplos de uso de autoridad. La autoridad, creo que el orden es del sacerdote, del jefe, del padre, del médico. Y por supuesto su padre era médico y ella tenía serios problemas con su jefe en la escuela de bibliotecarios, de ingenieros industriales. Hay otros ejemplos, otra técnica que utiliza María muy a menudo en sus ejemplos es dar un ejemplo inocente y otro político. Así los mezcla, los baraja, ¿no? Esto de libres, los pajaritos están libres, vuelan libres, acaba de salir de la cárcel, ya está libre. O, ¿no? Bloquear, pues bloquear es ese verbo que se aplica a el balón en ciertos deportes donde se bloquea la pelota, o emisiones de radio que también se bloquean. Todo el tiempo está dando una de cal y otra de arena. Esto es sistemático, es una estrategia.
Y en la palabra bikini, por ejemplo, es introducir un vocablo nuevo que no está, y esto es muy interesante, no está ni en el léxico académico, ni tampoco está permitido en las costas del Estado. En casi todas las costas del Estado estaba prohibido el bikini, salvo algunos donde había demasiadas turistas como para prohibirlo, porque en este país se vive de lo que se vive. Entonces había como un pasadizo interesante entre lo que estaba proscrito por razones, digamos, morales y la ausencia del vocablo en el repertorio oficial. María introduce la palabra bikini por primera vez en un diccionario en castellano. Y lo más bonito es pensar que María Moliner, si buscáis sus fotos y investigáis sobre ella, veréis que en la vida se puso un bikini ni le interesaba ponerse uno. Pero sabía que su hija sí y que sus nietas también. Y ese mero hecho de saber que había una prenda que existía, que sus seres queridos usaban y no estaba en el diccionario, le parecía inaceptable. Y esto nos dice mucho de cómo era esta mujer que, en último lugar, define cuidar, y esto a mí me conmovió mucho, y me dio la idea, como digo, para la novela, ¿no? Una novela sobre cómo alguien vive, piensa y cuida todas sus palabras, las propias y las ajenas. Si nos vamos a la definición de cuidar del Moliner original, y creo que en el Moliner actual, a diferencia de otras entradas que han sido seriamente reformadas, esta permanece intacta, Moliner te da anómalamente una primera acepción poco usual. Digo anómalamente porque, al ser un diccionario de uso, están jerarquizados, por supuesto, por frecuencia de uso. Y María tenía mucho oído y mucho sentido común, decíamos. Para estos ejemplos no es un diccionario de autoridades, es decir, no solo cita grandes clásicos del siglo de oro, pone ejemplos de la radio, de la prensa o frases que ya ha oído. Y eso es lo radicalmente contemporáneo de ese diccionario. Cita a gente que habla, no solamente a autoridades, que están pasados por el tamiz de su corrección auditiva. Y por eso es raro ir a cuidar y ver una primera definición muy poco usual. Es una definición un poco de la época del barroco, hasta el siglo XVIII. Da cuidar por pensar, discurrir. Y al principio dices tú, ¿es cuidar, es pensar? Qué sugerente, pero sí. Y añade la etimología. Cuidar viene de cogitare. Y cogitare en una evolución que es un espectáculo de belleza y de inteligencia idiomática, cogitare da coitare, cuitar, cuidar. De manera que hay un hilo invisible que se ha ido perdiendo, que hemos olvidado, entre el pensar, cogitare, y el cuidar. Y María Moliner, para mí, en una especie de manifiesto secreto en la letra C, nos recuerda el vínculo entre pensamiento y cuidado, entre inteligencia y afecto, y nos viene a decir que no hay nada más inteligente que dedicarse a cuidarlo todo, ¿no? Que es lo que hizo ella, plantas incluidas en el balcón con las que estaba obsesionada. Regando las plantas mientras tiene a Dámaso Alonso en su salón. Uy, Dámaso Alonso. Porque no puede estarse quieta. Bueno, hay alguna cosa, la Real Academia, yo creo que muy merecida, porque es inconcebible que esta mujer no entrara en la Academia. Es inconcebible. Sí. Y alguna cosa también, algún personaje bastante contemporáneo como Cela, que he celebrado bastante, por cierto, lo voy a decir bajito, digo las coces a Cela, porque Cela fue uno de los culpables de que ella no pudiera entrar en la Academia. Sí, a mí me interesaba hacer un retrato de esa parte política sin maniqueísmos, porque me parece que las cosas, sobre todo en esa España, digamos ya como muy acostumbrada a la dictadura, construida sobre fosas comunes, heridas por un lado, pero también hechas ya de costumbres, de inercias, de gente que no se había ido exiliada o no había sido fusilada, como muchos amigos de Dámaso o de María, y se convertían en ciudadanos ambiguos, como todo país es ambiguo. Y Dámaso Alonso es un ejemplo excelente de eso. Si pensamos en Dámaso Alonso, gran poeta del 27, uno de sus mejores amigos, Lorca, de mi otra ciudad, yo tengo dos ciudades, Buenos Aires y Granada, ¿no? Y Granada tiene su gran desaparecido, no es el único, pero es el más ilustre, que es Lorca. Entonces digo, no hace falta recordar hasta qué punto Dámaso, todos sus afectos, sus mejores amigos, estaban casi todos en el exilio, cuando no fusilados. Dámaso se había formado en esa escuela, digamos, emocional y poética de los años 20, y en los años 30, y esto es un dato importante que a veces no se recuerda cuando se habla de Dámaso Alonso, cuando la capital
del país se traslada de Madrid a Valencia a finales del 36 y durante casi todo el 37, Dámaso es de esos muchos funcionarios, intelectuales, catedráticos que hace el éxodo. Con lo cual, Dámaso no era sospechoso de neutralidad. Y sin embargo, esto es lo interesante, la conjunción adversativa del asunto, y sin embargo, Dámaso termina viviendo muy bien en el régimen, termina dirigiendo la institución más prestigiosa que es la Real Academia Española y termina ocupando un espacio de poder muy grande y teniendo una enorme influencia. ¿Cómo se hace ese recorrido? Con complejidad humana e histórica. Entonces, cuando en la novela se abre con esta conversación, que me encantó que tú empezaras así también, incómoda entre dos viejos amigos, Dámaso, amigo de la autora desde hace 40 años, y sobre todo editor del diccionario, cuya autora acaba de ser rechazada por la institución que él dirige. Y va a darle una especie de explicación de qué es lo que ha pasado, ¿no? Ha pasado una cosilla en la votación y por lo que sea, Moliner no ha entrado en la academia, ¿no? Pero en la academia, digo, había corrientes internas como en el país. No era blanco-negro. En la academia también estaban Rafael Lapesa, que era un lingüista y un ciudadano admirable, que junto con Laín Entralgo la nominan a María y tratan de que entre por primera vez en 2 siglos y medio. No era la primera mujer que intentaba entrar en la Real Academia Española. También hablas de eso. Había antecedentes muy brillantes, Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda y, si me permitís un barbarismo, sobre todísimo, claro. Esto no existe, pero debería, sobre todísimo, Ella. Emilia Pardo Bazán, novelista que sé que admiras y has leído mucho, que además Emilia Pardo Bazán se empeñó casi sarcásticamente en entrar. O sea, les puso en todas las dificultades públicas que pudo, porque no se podía nominar, porque te tenían que nominar solo los propios miembros de la academia, y ella consigue que Galdós y Menéndez Pidal la ayuden para medio ser nominada y les obliga a que le digan ni así. Claro, pero siempre hay un Juan Valera. Siempre hay un Juan Valera. Tú hablas de Juan Valera, encantador, un poco sí. de pasada. Es que ese tema lo he tratado mucho, me entusiasma ese tema. Claro, Juan Valera, el empeño con toda justicia de Emilia Pardo Bazán para entrar en la academia, quiero decir, con todo mérito, porque ella sabía que tenía méritos, tropieza con gente como Juan Valera. Juan Valera llega hasta publicar un panfleto, un decálogo de por qué las mujeres no deben ingresar. Que se titula Las mujeres y las academias. Y bueno, Andrés da algún extracto de ese texto, vamos a llamarle texto, de esa vergüenza que publica Juan Valera, solo porque no podía soportar la idea de que mujeres entraran en la academia. Yo creo que es una obra maestra del humor ese texto. El problema es que su autor no lo sabía. Claro, pero, el problema es que el autor no. Es entre no siniestro y desopilante ese decálogo, hasta qué punto, digamos, la historia te puede pasar por encima, ¿no? O sea, si hay algo parecido en Suicidio Textual, ese texto sí. Sería el ejemplo perfecto. Pero entonces, efectivamente, los Valera de la época de Moliner, se oponen a su ingreso, pero a mí me interesa como que abordemos en complejidad esa votación mediante la cual yo diría que María Moliner fue la primera candidata formal de la historia, porque aunque Emilia Pardo Bazán lo había sido, pero de algún modo no llegó a tanto. De algún modo ella fuerza una votación que sabe que va a perder. Y un poco el objetivo de Emilia Pardo Bazán es o ingresar en la academia o dejar claramente, de manera pública, de manifiesto, que era una institución misógina. Una de dos. Era como una especie del plan político, era ser rechazada y que se notara, ¿no? Mientras que a María Moliner la nominan oficialmente, son los propios miembros de la academia los que van a buscarla para ofrecérselo. No es María Moliner la que trata de entrar, sino que son los miembros, digamos, más afines a María, quienes se acercan a ella y se lo proponen, con lo cual se podría decir que es la primera candidata formal y completa a ingresar. Ella acaba de publicar su diccionario, que ha causado un efecto público enorme de todos los ámbitos, lingüístico, intelectual, político. En Japón tiene éxito el diccionario, de pronto los estudiantes de castellano empiezan a adoptarlo como el libro de cabecera. Y en ese momento se produce un fenómeno interesante en la academia, que es que se superponen todas las batallas internas que por metonimia se estaban produciendo en el país y no solamente en la academia. Por un lado están quienes la apoyan, que los hemos nombrado, y había unos cuantos más. Por otro lado estaba quienes sobre su cadáver hubieran permitido
que hubiese una académica, ¿no? Los Valera del siglo XX. Pero también estaban, sospecho, académicos que habían leído muy bien el diccionario de María y por eso no querían que entrase. Es decir, no que la subestimaban necesariamente por ser mujer, que algunos habría sin duda. Por ser mujer, y esto se dice menos porque no era una lingüista ortodoxa o de formación académica, porque ella cuando está en Zaragoza y quiere elegir carrera, no se oferta la que ella quiere, que es lengua y literatura, y tiene que elegir historia. Entonces no era, digamos, una filóloga profesional. Su diccionario se beneficia de que ella sea historiadora y es un diccionario con memoria y conciencia histórica, porque María Moliner se pasó la vida haciendo de la necesidad virtud. Pero desde el punto de vista de la academia era una doble intrusa, en tanto mujer y en tanto no lingüista académica. Sin embargo, yo creo que muchos académicos leyeron muy bien su diccionario y en efecto también lo leyeron, que se dieron cuenta de que su diccionario era un desafío al diccionario académico. Mejor que el de ellos. Lo leyeron muy bien y dijeron, oye, pero esto es una bofetada. No vamos a abrirle la puerta a alguien que nos está dando una bofetada. Entonces yo creo que hay distintos factores y creo que alguna de la gente que votó en contra habían leído admirablemente bien su diccionario y se sintió legítimamente ofendida. Ahora bien, en esa votación ocurre una cosa que se suele esgrimir como pretexto. Se suele decir, bueno, pero en esa votación que se da, creo, en el otoño del 72, María ya tiene 72 años, va para 73 en realidad. Quien ganó esa votación fue don Emilio Alarcos. Si alguien ha estudiado filología o lingüística en la sala, a lo mejor recuerda sus espléndidos manuales, investigaciones, estudios, hablamos de los grandes lingüistas del siglo XX. Entonces se lo suele tomar como rehén al pobre Emilio Alarcos de esa votación infame y se suele decir, bueno, pero es que Emilio Alarcos también se lo merecía. ¿Puedes perder una votación con Emilio Alarcos? Sí, sin duda, solo que Emilio Alarcos era mucho más joven que María Moliner, tenía muchísimo tiempo para esperar y en estas votaciones pesa mucho la edad. María tenía 70 y pico y Emilio Alarcos no pasaba de 50 años. El legado lingüístico de María Moliner estaba terminado, estaba concluido, ya está, era el diccionario. La obra de Alarcos seguía en marcha. Esas dos razones bastan y sobran para que ese turno, esa votación fuera la de María Moliner y no la de Emilio Alarcos, por muy brillante lingüista que en efecto fuese Emilio Alarcos, pero lo que termina para mí de concluir el debate al respecto es que en esa votación María Moliner no queda segunda, como alguien podría imaginarse, reñidamente perdió por 2 votos con el gran Emilio Alarcos. No, quedó tercera por detrás de José García Nieto, el poeta. Un poeta que rimaba compulsivamente en consonante y era amiguísimo, lo habrán adivinado, de Camilo José Cela. Es decir, que María Moliner tiene, a criterio de los votantes y muy señores académicos de la época, menos méritos no solo que Emilio Alarcos, sino que José García Nieto, que había hecho más por la lengua castellana que doña María Moliner en apariencia. Entonces es evidente que es una votación atravesada de un montón de cuestiones. Pero yo no descartaría el que alguna de la gente que vota en contra porque se leyó muy bien el diccionario y se quedaron espantados. Bueno, es estupendo. Yo creo que deberíamos ir pensando en terminar, ¿no? Porque siempre los novelistas debemos algún dejar, día de estos, dices algún tú, día, o sí, ahora pero mismo. Porque ser novelista también consiste en dejar a la gente con un poquito de ganas sí, de más. Sí, eso es más ¿no? cuentista que de novelista, pero sí te lo compro. Y tal vez, venga, qué bien. Pero no hemos hablado de María Moliner, bibliotecaria. Un minuto. Y quisiera que nos lo contaras. Un minuto. Pues María Moliner tiene como muchas vidas. Una es la de la niña que tiene que financiar sus propios estudios. Y esto, como digo, le da un matiz de clase distinto porque algunas de sus compañeras, no todas, pero algunas habían sido más señoritas bien, que además acudían a la así llamada residencia de señoritas, que era un lugar valiosísimo estudiantes, señoritas. De señoritas. Sí, el equivalente a residencia de estudiantes era de señoritas. No había residencia de señoritos. Y en esa residencia de señoritas, sin duda, había bastante más libertad sexual de la que uno pudiera pensar y muchísima tarea intelectual. Pero no dejaba de ser un lugar mayormente de chicas, digamos, con unas ciertas posibilidades económicas. María Moliner, en cambio, por el abandono del padre que hemos dicho antes, y a pesar de que alcanzó en otros momentos de su vida, entre los años 20 y 30, un buen pasar económico al ser funcionaria de carrera, y al casarse con Fernando, que es además catedrático de física, el padre de sus hijos, traductor de Einstein en España,
Imagínense lo que era la casa de María Moliner en el baño. Estaba con la física cuántica, la historia y la lexicografía ahí duchándose. Pero entre sus 12 y sus 20 y muchos, María Moliner conoce la precariedad hasta el punto de que, fíjense que actual, en Madrid o Barcelona, tienen que abandonar Madrid porque ya no pueden pagar ningún alquiler. Ni de la casa que tenían, ni de la más pequeña a la que se van, hasta que la madre les dice, nos tenemos que ir de Madrid porque no podemos pagar ni un cuchitril. Y se vuelven a Aragón. Entonces María hace una carrera brillante como estudiante primero de bachillerato y luego de universidad, financiándose con su propio trabajo los estudios. Saca el mejor expediente de su promoción, es una de las primeras funcionarias de carrera, no la primera, pero de la primera generación que entra al cuerpo de bibliotecarias y archiveras, como muchas mujeres de esa generación, y es la primera profesora de la historia de la Universidad de Murcia, porque su segundo trabajo como archivera es en Murcia, y ella ahí consigue dar clases y es la primera profesora universitaria de esa universidad. Menciono todo esto porque en ese recorrido en que ella se convierte en una estudiante brillante, en una lectora voraz y en una mente privilegiada, nunca pierde de vista la precariedad económica y lo que cuesta acceder al conocimiento en un país donde el porcentaje de analfabetismo era grande y entre las mujeres inmenso. De manera que cuando por fin consigue pasar de archivera a bibliotecaria, su obsesión es cómo llevar libros a lugares menos favorecidos, cómo hacer que haya libros hasta el último pueblo del país. Entonces, no solamente se convierte, para alegría, yo creo que debe haber sido los nombramientos más felices en su vida, se convierte en directora de la Biblioteca Universitaria de Valencia, solo que cuando la hereda, estamos en plena guerra civil, hay bombardeos y ya tiene que pensar de qué material pueden ser las estanterías para que no ardan por el fuego y para que sean fáciles de limpiar. Ella estaba en eso, en lo micro, en el cuidado, pero también estaba en lo macro, en lo estructural, en la articulación intelectual y política, porque aparte de publicar un manual con instrucciones para pequeñas bibliotecas, donde habla de eso, cómo se ponen las estanterías, cómo se arman, de qué material son, cómo ordenar los libros, cómo animarse cuando te desanimas. Es un verdadero manual de ayuda y autoayuda para bibliotecarios. El segundo texto que publica es una especie de proyecto de ley para que se articulen todas las bibliotecas del Estado, para que se comuniquen los catálogos comarcales, municipales, comarcales, regionales y estatales. Prevé incluso qué pasa si una provincia, una región se desengancha del Estado. ¿Cómo funciona esa biblioteca sin tener que abastecerse de nuevo y cómo absorbe el sistema estatal el resto? ¿Cómo hacen para circular los libros sin que cada catálogo redunde y siendo eficaz en la contratación de empleados, pero para que los libros se muevan rápido? Es decir, de algún modo está inventando un catálogo digital. Se suele decir que Borges inventó Internet, lo dijo Humberto Eco metafóricamente, y María parece tener en la cabeza un archivo digital, cuando era impensable, no de libros digitales, sino de catálogos digitalizados. Lo que ella idea se parece mucho a un catálogo digital. Y cuando ya en la República María hereda la responsabilidad, ya va ascendiendo, y le toca la responsabilidad casi de que las bibliotecas de toda la zona republicana pasen por sus manos, y esto se dice poco. Hubo un plan Moliner que se llegó a aplicar unos meses, era un plan hermoso y una de la gran utopía bibliotecaria de España es el plan Moliner y duró unos meses por razones tan tristes como se pueden imaginar. Cada vez que pienso en esto me dan ganas literalmente de echarme a llorar. Había un plan Moliner, era hermoso, era completo, era posible, ella estaba en su madurez como gestora, se podía hacer y se llegó a aprobar. Pero además, y esto es lo que termina de pintarla de cuerpo entero como persona, como mujer memorable, pero también como bibliotecaria en específico, cuando las misiones pedagógicas la nombran, creo que vicepresidenta de las misiones pedagógicas de Valencia, ella asume la tarea de ser inspectora de bibliotecas rurales, es decir, de ir ella misma a ver qué tal las bibliotecas. Y ahí se produce el recorrido completo, porque no solamente busca presupuesto para dotarlas de presupuesto, se encarga de negociar con qué catálogo se inicia una biblioteca. ¿Quién la puede dirigir? ¿Dónde la ponemos? ¿En la escuela del pueblo hay una biblioteca? Hablamos con el cura, negociamos con el cura,
el cura va a ser un problema, lo enrolamos, es muy rojo el docente, se va a llevar bien con las familias, y si nombramos un bibliotecario auxiliar que haga de enlace, María estaba todo el tiempo negociando, no era neutral políticamente, pero no era nada doctrinaria tampoco, y tenía esta cosa como negociadora que fue muy útil como inspectora. Entonces ella iba allí, se paseaba una tarde, daba una conferencia, organizaba proyecciones de cine o audiciones con un gramófono y se enteraba de cuál era el ambientillo del pueblo en cuestión y cómo se podía hacer para mejorar la biblioteca. Y esta cosa de cuidar lo humano, los afectos, lo micro y lo macro, está en su diccionario y ni ella misma se imaginaba que 30 años después todo esto se iba a encarnar en su gran diccionario. Bueno, y ese capítulo es delicioso, ya lo he dicho. ¿Terminamos? ¿Te parece bien con la venia? Yo voy a hacer una gamberrada para terminar, con perdón. Estamos hablando aquí de cosas que parecen muy sesudas. No hay nada más apasionado que un escritor que acaba de escribir una novela sobre algo, porque además en este momento Andrés lo sabe todo, absolutamente, sobre todo lo que hizo, ya veis, ¿no? Todo lo que hizo María Moliner en todos los campos, y hemos estado hablando aquí de lexicografía, de diccionarios, de ordenación de bibliotecas, en fin, no le hagáis ni caso, porque además un autor cuenta fatal su propia obra. Es una novela muy emocionante que habla de una mujer monumental, pero una mujer de carne y hueso. Y lo que cuentan las novelas son emociones, y la arqueología de las novelas es la arqueología de las emociones. Eso es lo que cuenta esta novela. Por tanto, al autor, escuchadle solo a medias. Yo voy a terminar... voy a terminar con esta gamberrada. Traigo una página fotocopiada del María Moliner, que me está gustando. Sí, del María Moliner, porque quería terminar diciendo, bueno, tenéis que leer esta novela, pues yo os hemos dado muchos argumentos ya, porque es un novelón, ¿no? Y he buscado la acepción de novelón en el María Moliner, y no vamos a estar nada de acuerdo, y vamos a terminar este acto llevándole la contraria a María Moliner, que creo que es también un ejercicio muy sano. Dice María Moliner que es un novelón, novela muy extensa o en que se narran con poco arte sucesos muy dramáticos. En fin, ni caso. Leed a Andrés Neumann porque ha escrito un novelón. ¡Qué Gracias. maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Hay tiempo para una postdata y abrir un turno de preguntas? ¿Sí? Genial. Pues la postdata es que, ya que se ha dado la definición de novela, me gustaría compartir con ustedes, antes de daros la palabra, la definición de poesía. Como ha empezado así tu intervención, me parecía justo terminar de dibujar el círculo de todas las palabras que se van repasando en la novela cuando llega a la parte en que escribe el diccionario. Se podrían mencionar muchísimas palabras, de algunas hemos hablado y otras no. La de matrimonio es muy divertida, pero vamos a la de poesía para complementar la de la novela. El diccionario, digamos, oficial o académico de la época tenía varias acepciones de poesía y a mí me divirtió rescatar dos de ellas por su, digamos, ejemplar torpeza. Una era, cito textualmente el diccionario académico del 56, poesía, expresión artística de la belleza por medio de la palabra sujeta a la medida y cadencia, coma, ¿de qué resulta el verso? ¿De qué resulta el verso? No es el colmo de la elegancia, pero la siguiente ya es casi, como decíamos de Valera, una obra maestra del humor. Contraviniendo el tono, el método y el campo semántico del anterior, la siguiente definición es fuerza de invención, fogoso arrebato, sorprendente originalidad y osadía, exquisita sensibilidad, elevación o gracia, riqueza y novedad de expresión, encanto indefinible. Esta era la definición de poesía según la Real Academia Española. Claro, es evidente que un diccionario escrito por innumerables y anónimas manos a lo largo de siglos tiene estas incongruencias, pero es increíble que sobreviviera. Es una definición, digamos, romántica, que parece datar de entre el siglo XVIII, no mucho más allá del XIX, y ya bien entrado el siglo XX, no era cualquier palabra, ahí seguía acampando a sus anchas en estado, de inflamación poética, ¿no? Entonces, la definición de María Moliner es absolutamente precisa, bella, respetuosa y de algún modo irrefutable.
La poesía es más que esto, pero es indudablemente esto. Género literario exquisito. Por la materia, que es el aspecto bello o emotivo de las cosas, por la forma de expresión basada en imágenes extraídas de relaciones descubiertas por la imaginación, y por el lenguaje sugestivo y musical generalmente sometido a la disciplina del verso. Bastante mejor. Y ahora tienen ustedes la palabra. Bueno, pues voy a empezar yo porque me han pasado a mí el micro. Te ha tocado. Y quiero volver a la cuestión del hecho de que doña María no ingresase nunca en la academia, porque yo ya tengo algunos años y traté un poco a Camilo José Cela. Y un día en el Hotel Miguel Ángel de Madrid, haciéndole una entrevista a Cela, el día antes, casualmente, me había enterado de que él había votado contra el ingreso de doña María. Ahí va. Y entonces, al acabar la entrevista, como ya nos conocíamos de una grabación de un programa de televisión en Aranjuez unos años antes, le pregunté, pero ¿por qué votaste en contra del ingreso de doña María Moliner? Y me dijo, eran otros tiempos, pero yo utilizo el diccionario todos los días. Y entonces entró en una larga digresión, y esta digresión me llevó a concluir, y eso ya lo someto a la opinión del autor de la novela, que empezaré a leer esta noche porque la tengo en casa, pero no la he empezado. Esta noche prometo que la empezaré. Entonces, en esta larga digresión deduje que había bastante oportunismo por parte de los que votaron en contra, pero también rivalidades personales. Y una de las mayores rivalidades personales que tenía Cela en la academia era don Pedro Laín Entralgo. No se podían ver, no se daban ni las buenas noches cuando acababan las sesiones de la academia. Entonces, no sé si es una mezcla de misoginia, desde luego, oportunismo y también inquinas personales. Qué maravillosa intervención y sobre todo qué anécdota tan valiosa nos cuentas. Muchísimas gracias por compartirla. Me encanta. Ojalá hubiera estado yo en tu lugar en ese momento, ¿no? Cela, por supuesto, era un prosista magnífico, una cosa no quita la otra, y lo cortés no quita lo valiente, aunque Cela era el colmo de la descortesía. Pero hay varias cuestiones. Primero, Cela publicó inmediatamente después de María un diccionario, y un diccionario como de términos sexuales y eróticos. Entonces había una cosa también como de presumir, de poner, si me perdonan ustedes, los huevos léxicos sobre la mesa, en el sentido de decir, bueno, todos estos tacos que no están en el Moliner, porque él hablaba de que el diccionario de María Moliner era ñoño, decía él. Entonces también había algo de esto, una variante, digamos, específicamente léxica de el patriarcado, por así decirlo, el patriarcado lingüístico. Las inquinas personales, sin ninguna duda, Laín Entralgo fue uno de los apoyos más serios de María Moliner para ingresar a la academia. Con la PESA, no me quiero extender en esto, pero digamos, porque estas son como internas, casi como micropolíticas, ¿no? Pero el problema era, quiero decir, otro motivo que hubiera tenido Cela para votar a pesar de todo a María Moliner, es que Cela le debía más de un voto, porque estas cosas se definen así, le debía más de un voto a la PESA. Y hay alguna carta entre Cela y la PESA donde la PESA le recuerda, digamos, alguna gentileza que él ha tenido antes en una votación, ¿no? Tipo como Camilo, doña María, votación, la tarde que hemos quedado, tú sabes, te acuerdas de este asunto. Y él un poco como que Cela le promete el voto. Y luego en otra carta le va como dando largas. Entonces él, digamos que de algún modo no falta a su palabra, pero él había prometido el voto, que es un poco por lo que fallan también los cálculos. No por el voto solamente de Cela, sino por los votos que arrastraba. Y es muy posible que otros académicos hicieran una campaña en público y otra en privado, o que les dijeran unas cosas a unos y otras cosas a otros. Pero de todo eso junto también estaba y esto creo que es un retrato del tardofranquismo, estaba el pretexto siempre aplazado, el pretexto eternamente postergado de cuando haya un cambio de régimen, que fue una respuesta que sirvió unos 40 años, ¿no? Entonces,
Cela se agarraba también, se aferraba mucho a eso. En este sentido hay una metáfora tremenda de la historia y también de la memoria histórica, porque cuando por fin muere el dictador y se supone que la academia perdía uno de estos pretextos, que era el régimen, resulta que doña María ya no podía recordarlo todo y no podía comprender cabalmente qué acababa de suceder. Algo que tú también cuentas, por cierto. Sí, es algo, bueno, hay una especie como de cruel... Paradoja del destino. Sí, y de cruel metáfora. Esta es una de otras cosas que me decidió a escribir la novela, y es que uno de los textos más famosos, está muy bien decirlo en la Casa de América y con colombianas ilustres en la sala, uno de los textos más famosos sobre María Moliner es la hermosa necrológica que le dedica Gabriel García Márquez en el año 81 a la muerte de doña María. Ahí nos enteramos de que García Márquez era un enorme y rendido admirador de María Moliner, era un usuario entusiasta, como todo escritor o escritora de ese diccionario. Él dijo pública e impunemente que era un diccionario muchísimo mejor, decía él, 2 veces más largo y 2 veces mejor que el de la Academia. E hizo un panegírico hermoso de María Moliner, donde había enormes hallazgos y también cuestiones como, digamos, generacionalmente debatibles. Entre los hallazgos estaba que García Márquez parece darse cuenta de que María Moliner es una criatura mitológica. O sea, que es un personaje de novela. Y que al contrario de lo que se solía decir, bueno, es una señora que hizo un diccionario genial y lo demás no lo sabemos ni nos preocupa, él en esa necrológica que tiene nada, 2 o 3 folios, parece oler un personaje de novela. Por desgracia para la literatura, no escribió esa novela. A mí me vino estupendamente bien, porque si no, no hubiera habido novela, pero lo cierto es que es una pena que García Márquez no hubiese concretado esa intuición que tuvo, ¿no? Tú decías, si a María no le hubieran degradado 18 escalafones y no hubiera vuelto a la casilla de salida y no la hubieran mandado a la aburridísima biblioteca de Escuela de Ingenieros Industriales, donde ella, a pesar de todo, consigue abrir una sección de lengua, literatura e historia, haciendo de la necesidad virtud, María Moliner no hubiera escrito el diccionario. Y si García Márquez hubiera escrito esa novela, pues yo me hubiera quedado calladito. Ahora bien, en esa necrológica, Gabo, por cuestiones generacionales de época, tiende a pintar a María como una especie de ama de casa intuitiva, que está en la cocina, zurciendo calcetines. La mujer que escribió un diccionario, ¿no? Exacto. Así se titula el texto. Y ahí dice que, bueno, que ella en realidad lo que le gustaba era zurcir calcetines. Bueno, nada más lejos, a María ni le gustaba zurcir calcetines, ni lo hacía muy a menudo, y por supuesto no escribía en la cocina, entre otras cosas porque la mesa grande de la casa estaba en el salón y no tenía sentido desplegar las fichas en la cocina. Y hay fotos que atestiguan y testimonios familiares que trabajaba, si acaso, en el salón comedor o en su despacho de la Biblioteca de Ingenieros Industriales, donde suponemos que algunas de las horas se las robaba para fichas, no precisamente de esa biblioteca. Pero digamos que, bueno, sí, hay ahí una cuestión de que hay un mito literario en María Moliner como que no ha sido suficientemente valorado y que yo creo que lo apunta con mucho valor el maestro en ese texto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nos vas a contar tu historia? Venga. Yo no la conozco, o sea que me voy a enterar al mismo tiempo que ustedes. Bueno, yo soy uruguaya y me enamoré de mi marido hace 20 años, que es de aquí, pero por cuestiones del azar empezamos nuestra relación epistolar y nos escribíamos a diario un mail, al principio una vez a la semana, después a diario, después hasta 2 y 3 veces por día. Y él, bueno, con la cuestión del idioma y del castellano de aquí y el español de allá, bueno, íbamos confrontando palabras y ver cómo se decía una cosa, cómo se decía otra. Y él regularmente me decía, porque María Moliner dice tal cosa. Y otra vez, y María Moliner dice tal cosa. Y yo decía, ¿pero quién es esta María Moliner? Y no me deja, y no dormía de noche pensando, ¿quién era María Moliner? Todo el tiempo diciendo. Hasta que un día le pregunté, Miguel, ¿quién es esa mujer que tiene tanto poder para vos? Y bueno, ahí me explicó. Y bueno, ya hace 20 años que estamos juntos. Así que María Moliner tiene que ver con nuestra relación de todo este tiempo. Por eso era Maravilla. que te lo decía, Andrés. Pero qué maravilla. ¿Sabes qué? Si García Márquez hubiera escuchado esta historia,
y la hubiera mezclado, ¿no?, con El amor en los tiempos del cólera, no, claramente esa novela ya estaba hecha. Menos mal que no se lo contaste a él. Y apuntar una cosa que es importante por lo que has contado, que me parece precioso de verdad, pero delicioso. Es estas cosas que parecen escritas por la realidad, ¿no? Ya están noveladas, pero importante porque estamos en Casa América. El concepto de americanismo. Admiradísimos señores de la academia, cuyo diccionario yo leo mucho también, no sé si tanto como tu marido, el María Moliner. Yo entiendo esa palabra en los tiempos coloniales y poscoloniales, pero iría siendo hora de abandonar el término americanismo, que es una extravagancia demográfica, conceptual y política, porque casi todas las palabras de la lengua castellana son americanismos, más o menos el 90%. Entonces, o empezamos a meter iberismos en el diccionario de la academia, o eliminamos el término americanismo, ¿no? Una cosa es señalar si esta palabra es asturiana, si viene del lunfardo, pero esto de decir, bueno, esto es una especie de excepción, es una especie de palabra folclórica porque se dice en América, es decir, donde están casi todos los hablantes de la lengua. Entonces esta cosa de que si no puedes ir en tren a Madrid desde allí es un americanismo, no es, me parece, la mejor idea lexicográfica en esta época. Lo digo porque ese diccionario tenía ese deje imperial o poscolonial. Eso se ha matizado solo hasta cierto punto, pero permanece todavía el término americanismo. Y me encantó. Hay un bolero ahí en tu historia, ¿eh? ¿Quién será esa María? Bueno, muchísimas gracias a Karen, a Andrés, a todos por estar aquí. Aquí tenemos los libros, está la mesa, Andrés, si quieres firmar acá. Y nada, les esperamos por acá, ya saben, siempre. Muchísimas gracias, Karen. Gracias a ti. Guapo. Qué gusto acompañarte.